Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias en primer lugar a Alberto, al Ayuntamiento de David, por dar esta oportunidad de presentar el libro. ¡Más alto! Más alto. Como decía, muchas gracias al Ayuntamiento de David por esta oportunidad. Muchas gracias a vosotros por venir, por el interés. Y muchas gracias a estos dos escuderos que tengo aquí que me ayudan siempre que se lo pido. Estas dos personas son dos amigos míos que me han ayudado pues, con el libro, sobre todo en temas de cuando he tenido que elaborarlo, en temas de ADN, en temas de investigación. Y estuvieron conmigo en la primera presentación que hice el primer libro. Y para esta presentación yo contaba con que iba a venir solo, porque en estas fechas iba a ser complicado. Pero cuando se lo dije, pues me sorprendieron como siempre para bien y no dudaron en venir conmigo, así que muchas gracias por estar aquí. Y además quiero aprovechar para hacer una cosa que está un poco fea, que es alardear, que es una cosa que a mí no me gusta, que no está en mi tono habitual y que además no tengo muchas cosas de las que presumir, pero es que estas dos personas que están aquí tienen un nivelazo impresionante. Eusebio, aparte de inspector de policía, es jefe del administrador de base de datos AVIS y de ADN, ¿no? Si no digo mal. Jaime es investigador, bueno, ha trabajado en Atapuerca, ha sido una beca Marie Curie, es doctor en biología y es una de las pocas personas en el mundo que ha publicado ciertas revistas como Nature. Bueno, son dos cracks en su campo y no mucha gente, no muchos autores pueden presumir de tener a estos dos tíos que les ayuden. Así que nada, pues quería empezar con los agradecimientos y quería empezar también diciendo que tenía muchas ganas de hacer esta presentación porque, bueno, yo cuando empecé el primer libro, para mí era un objetivo de primer momento si podía hacer una presentación aquí en David, pero no sabía si iba alguna vez llegar a realizarla y mira, pues ha podido ser con el tercero. Y bueno, pues para mí además es como cerrar un círculo, es como, bueno, pues cerrar una etapa de mi vida y digamos que si no publicara más libros de aquí a ahora, pues me sentiría satisfecho. Esa es la palabra que mejor lo define. Seguramente publicaré alguno más, pero no sé estar quieto, pero yo me daría por satisfecho que es algo que está muy bien. Y sin más palabras, luego cuento más cosas, quiero dar paso a Eusebio López Reyes, que nos va a contar aquí más cosas. Bueno, pues nada, Víctor, lo primero, agradecer la invitación. Para mí la verdad es que es un verdadero placer y un orgullo estar aquí a tu lado, compartiendo esta tercera presentación de este tercer libro de la trilogía. Agradezco sobre todo a ustedes vuestra presencia en el día de hoy. Es un placer estar en este entorno tan bonito, en este lugar, David, que yo no conocía, solamente lo conocía por algunas conversaciones con Víctor y con Jaime. Y bueno, pues hacerlo en compañía de Víctor, compañero de universidad, que hemos estado tantos años juntos, y por supuesto de Jaime, el doctor Jaime. Bueno, pues para mí es... he cancelado todos los planes y he dicho, Víctor, no te preocupes, que yo voy a la BID. Pasamos allí un día fantástico presentando tu trilogía. Y bueno, pues echamos un ratillo para conocer ese entorno tan bonito como había contado Víctor. Y nada, pues hoy lo que celebramos es no solo la publicación de un libro, sino la culminación de un viaje literario que comenzó hace ya bastantes años y que nos ha llevado por caminos de misterio, historia y revelaciones bastante sorprendentes, ¿no? Todos aquellos que hemos tenido la suerte de leer esta trilogía. Como ha dicho Víctor, bueno, soy el administrador nacional de la base de datos de ADN y AVIS en España, que para traducirlo es, pues controlo todos los datos biométricos de todos los detenidos en nuestro país, ¿vale? Ya por el punto de contacto nacional para el intercambio de esa información con todos los países de Europa y también con Interpol. Pero no estoy aquí como policía, que sí que es cierto que en algunos aspectos he intentado ayudar todo lo posible a Víctor, ¿no? Para que toda aquella información que tenga que ver con investigaciones policiales, utilizar muestras forenses para intentar identificar a personas vinculadas con hechos delictivos, pues ayudarle en todo lo posible, ¿no? Pero mi presencia aquí es como amigo, en este caso por el orgullo de poder contar de propia palabra que una persona que conozco ha sido capaz de publicar una trilogía como la que estamos aquí ahora mismo presentando, ¿no? Y de hecho, desde el primer libro que me pasó Víctor, vi que tenía entre manos algo muy especial, ¿eh? No solamente se trataba de una historia bien escrita, sino que era una historia que pretendía contar algo, decir algo, ¿no? Sobre todo remover, cuestionar y despertar y por supuesto enganchar a los lectores, ¿no? Y es precisamente lo que ha conseguido con esta trilogía, ambientada además en Burgos, ¿no? Una ciudad que conoce y ama profundamente, es una realidad,
y que ha convertido en escenarios de secretos, enterrados, de personajes complejos y de tramas que nos hacen mirar más allá de lo evidente, convirtiéndose además Burgos casi en un personaje más, ¿no? De hecho, por las descripciones que realiza en muchas ocasiones vinculados con este entorno tan bonito. No quiero hacer spoiler, Víctor, pero bueno, la mentira de Luzbel, yo me voy a centrar sobre todo en el último libro, el más reciente. La historia comienza con un funeral en donde Vanessa Chacón acudió a despedir a padre Iván, en este caso era su tío, ¿de acuerdo? Sin saber que este acto marcará el inicio de una nueva investigación, como no puede ser de otra manera, que removerá el pasado y pondrá en duda todo lo que ella creía saber, ¿no? Hasta ese momento. Aparecen dos cadáveres, porque en los libros de Víctor siempre aparecen cadáveres, durante unas horas junto al templo, y de pronto su difunto tío Iván se convierte en alguien sospechoso, ¿no? Dice ahí esta trama. Pero como toda buena historia que escribe Víctor, nada es tan sencillo ni tan simple, y la historia se bifurca, ¿no? Nos lleva al pasado, a la juventud de Iván, a sus luchas internas, a sus decisiones difíciles, y en paralelo seguimos además a una jueza, Teresa Martín, un poco peculiar, ¿de acuerdo?, que aparte de combatir el crimen, o intentar por lo menos hacerlo, intenta cumplir un plan marcado por antiguas profecías que nos conducen hasta el mismísimo archivo secreto del Vaticano, ¿no? Para que veáis un poco lo bonita de la historia. Y aquí es donde Víctor, yo por lo menos como lector, hace lo que mejor sabe, ¿no? Que es conectar los hilos del pasado y del presente, de lo real y lo simbólico, para ofrecernos una conclusión cuanto menos impactante, ¿vale? En donde la novela se vuelve además muy ambiciosa, valiente, porque no solo estamos ante un thriller, sino que estamos ante una reflexión sobre el poder, la fe y la verdad y la mentira, ¿no? Para eso el título que lleva el libro, La mentira de Luzbel. Una historia que se atreve a tocar incluso temas delicados como las profecías del último papa, las cartas de Albert Piqué y las fuerzas que desde las sombras podrían estar moldeando nuestro destino, algo perturbador que cambia incluso nuestra forma de poder incluso ver el mundo que nosotros conocemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Como policía os confieso que leer estos libros ha sido un ejercicio fascinante, es la verdad, soy sincero, no solo por los detalles técnicos, que están bastante bien cuidados, sino porque hace pensar de aquello que no sé, ¿vale? Cuando uno inicia una investigación, por lo menos la policía, pues tiene capacidad de llegar a determinadas esferas. Ahora, cuando hablamos de historias de religión y de poder, a veces hay cosas que se nos escapan incluso a los propios policías, ¿no? Dicen, hasta aquí podemos llegar. A partir de aquí, lo que hay por arriba ya son cosas que se escapan a nuestro poder. Y como lector, la verdad es que puedo decir que he disfrutado de cada página, ¿de acuerdo? He sentido la tensión, la emoción, la intriga, y como amigo me emociona ver a Víctor, que ha cerrado un ciclo con tanta fuerza, con tanta inteligencia y con tanto corazón, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que escribir un libro no es fácil, pero escribir una trilogía, pues, eso está al alcance de muy pocas personas. Y requiere constancia, requiere visión y sobre todo una profunda conexión con lo que se quiere contar. Y Víctor lo ha conseguido, así lo ha hecho, ¿no? Ha creado un universo propio, con personajes que evolucionan, con tramas que se entrelazan y con un mensaje que resuena más allá de la última página. Y si me permitís una confesión personal, hay algo muy especial en ver cómo alguien a quien conociste en la universidad, con quien compartiste cafés, exámenes, sueños en ocasiones, se convierte en un autor capaz de emocionar y de hacer pensar y dejar huella en los lectores como ha realizado con esta trilogía, ¿no? Así es que nada, yo ya voy a terminar, simplemente agradecerles su presencia en el día de hoy aquí, invitaros a que leáis o releáis nuevamente, yo ya es la segunda lectura que hago porque hay pequeñas cosillas que siempre se te escapan, y felicitar a Víctor por este logro, porque La mentira de Luzbel no solo es el final de una historia, sino es el principio de muchas preguntas. Y eso en literatura es lo más valioso que un lector puede conseguir, ¿no? Que termine un libro y siga con ganas de querer aprender más sobre todo aquello que ha podido leer. Así que nada, Víctor, agradecerte tu confianza, tu constancia, tu valentía y además del talento que has demostrado, pues permitirnos acompañarnos en este viaje. Eusebio, como veis, es mucho mejor comunicador que yo. Y ahora viene otro que casi no sabe hablar. Doctor Jaime Lira. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer estar aquí esta tarde hoy con todos ustedes. Bueno, lo primero de todo, quiero agradecerle al verdadero protagonista de esta jornada, que pueda estar hoy aquí.
que es el escritor Víctor Herrero Ramos, porque bueno, él nos ha reunido a nosotros para poder hacer la presentación de su último libro, La mentira de Luzbel. Pero claro, nos ha reunido a antiguos amigos que llevamos mucho tiempo ya comentando batallas entre nosotros, y para mí es un gusto que se dobla por la sencilla razón de que no solo tengo la oportunidad de estar con él, sino que además tengo la oportunidad de estar con don Eusebio López, que como él ha comentado es inspector jefe de la Policía Nacional y muchas más cosas súper importantes, con el que es un privilegio y un lujo poder volver a compartir un día de celebración como este, que es la presentación de un nuevo libro de un amigo. También quiero agradecerle al señor alcalde, don Luis Alberto Iglesias Gil, que podamos estar aquí, y por supuesto a todos ustedes, porque su presencia aquí dan sentido y calidez a este día, que es una celebración de la literatura en general y de la literatura policíaca o de suspense en particular. Yo estuve en este pueblo por primera vez hace mucho tiempo, hace 15 años, y no había vuelto hasta ahora. Y entre medias he podido leer los libros que ha escrito Víctor. Y claro, al volver lo he hecho con un interés especial, ya no solo porque he estado visitando el pueblo con ojos de turista, sino que además lo he estado haciendo con una mirada de ese tipo de personas que han leído sobre el pueblo y están buscando encontrar esos lugares que te han tenido en vilo y que te han tenido y han mantenido tu atención durante ya varios años. Y la razón es clara. Desde hace ya varios años, el diablo se ha instalado en el pueblo de David. Y la culpa de eso la tiene Víctor Herrero, que con su pluma ha conseguido mantenernos en vilo a todos desde por lo menos el 2018 hasta ahora. Y por ese motivo ya ni vemos igual el monasterio, ni consideramos igual sus historias, y hay ya varios personajes que los hemos hecho como de la familia. Por lo cual, llegar otra vez a David a mí me ha resultado especial. Como ha comentado él, la primera vez que nos juntamos fue en su presentación del plan de Luzbel. Y ya les puedo adelantar que cuando hicimos esa presentación dijimos, este no va a ser el último libro de Víctor, para nada. Yo personalmente pensé que él nos regalaría nuevas historias con nuevos personajes, pero a mí me ha sorprendido muchísimo porque lo que ha hecho ha sido tomar su primera historia y estirar ese universo, dándole mucho más sentido a esos personajes y a esas tramas, regalándonos una trilogía. Por eso el día de hoy no es solo la presentación de La mentira de Luzbel, su último libro, sino la presentación de una trilogía que ha tenido como protagonista al diablo, que ha estado campando por el pueblo de David desde el 2018 y en la mente de Víctor desde mucho antes. Cuando Víctor me llamó a mí para ofrecerme leer los primeros borradores, él lo que me dijo es: Jaime, mira, estoy escribiendo esto, necesitaría un poco de ayuda con algunos aspectos sobre antropología forense, sobre cómo trabajáis en el laboratorio, sobre cómo interpretáis los resultados. Y yo le dije, venga, va, encantado de poderte echar una mano. Y ya les puedo adelantar que mi trabajo en estos libros ha sido mínimo, porque Víctor, para hacer esta trilogía, se ha documentado mucho y se ha documentado muy bien. De tal manera que mi presencia aquí ha sido básicamente de, bien, esto yo lo contaría de este modo, aquí le daría un poquito más de trama y poquito más. Por eso, yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a Víctor que aún y con todas me haya permitido el lujo de poder estar aquí con él y con Eusebio. Así que por eso te estoy doblemente agradecido, Víctor. Muchísimas gracias. Pues, como han comentado ellos, estos 3 libros narran muchos viajes. Y de hecho, como dice Arturo Pérez Reverte, llegar a algunos lugares y amueblarlos con la imaginación es una sensación muy placentera. Pero es que además la pluma de Víctor nos ha enseñado determinados parajes y determinados lugares que ya son interesantes de por sí, porque tienen su historia propia. Y eso ha hecho que los lectores hayamos conseguido darle a Víctor nuestra atención y nuestro interés. Por supuesto, el sitio que más se gana esa atención es el monasterio que tenemos aquí al lado, el monasterio de David, donde ocurren un montón de cosas. De hecho, gracias a la pluma de Víctor, el lector puede entrar por la Puerta de los Leones, puede recorrer el claustro, puede recorrer otras dependencias, incluso a veces correr por el monasterio porque hay que escapar de determinados peligros.
Si alguien no ha leído los libros, no digo más. Ahí se queda. Pero bueno, además, gracias a la pluma de Víctor, nosotros hemos podido viajar al Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Y allí contemplar atónitos la ermita de San Bartolomé de Cero, que es una preciosidad de iglesia que construyeron los de la Orden del Temple para en ese lugar realizar determinados ritos iniciáticos. Y aunque no sepas nada de historia, es un lugar que fascina y que llama muchísimo la atención. Pero además Víctor nos ha llevado a Salamanca, y en Salamanca hemos podido descubrir el Centro Documental de la Memoria Histórica. Y en ese lugar sumergirnos en un, no sé si era un sótano, o era un almacén, o era algo parecido, con pasillos y pasillos llenos de estanterías, con toda la documentación de las logias masónicas que el bando franquista consiguió reunir durante la Guerra Civil Española. Y además, en ese mismo edificio hay un museo, el Museo de la Masonería, donde podemos ver reproducida una logia masónica, todo un lujo. La trilogía de Ludwig, además, se desarrolla mucho entre Madrid y Burgos, que si son ciudades que no conocen ustedes, no pasa nada, porque Víctor las describe muy bien en sus libros. Y además, y como colofón, en el último libro nos ha llevado a Roma. Y además en Roma ha hecho que podamos visitar un lugar que es solo para elegidos, los archivos secretos del Vaticano. Ahí queda eso. Y encima, con el último libro, Víctor ha hecho que viajemos en el tiempo, porque ha conseguido darle profundidad a su historia, de tal manera que ahora su historia pues, tiene un recorrido de más de 70 años, porque empieza en la España de los años 50 y llega prácticamente hasta la actualidad. Eso ha convertido a la trilogía en un thriller histórico. Y yo te tengo que decir que cuando estaba leyendo este último libro y leyendo estas partes en las que te ibas al pasado y volvías al presente, para mí era inevitable recordar uno de mis libros favoritos, que es El Padrino, de Mario Puzo. Y sobre todo recordar cómo Francis Ford Coppola plasmó eso en la gran pantalla en la película El Padrino 2. Y creo que te ha quedado muy bien. Por eso, vamos, me quito el sombrero. Todos estos viajes, además, los hemos realizado acompañando a un montón de personajes. Con el primer libro, nosotros pudimos conocer al padre Iván, pudimos conocer a Ángel, pudimos conocer a Vanessa y pudimos empatizar con ellos. Y no sé si Víctor era consciente o no, pero mucha gente se quedó con ganas de conocer un poco más. De tal manera que Víctor, con los otros dos libros, lo que ha hecho ha sido desarrollar su universo y darle todavía mayor profundidad a esos personajes e introducirnos otros nuevos. De hecho, yo les voy a confesar que a partir del segundo libro necesité papel y lápiz para empezar a apuntar los nombres de todos los personajes que aparecían en las historias, porque no me quería perder en los intereses que tenían cada uno, porque esos intereses son muy importantes para poder entender la trama de esta historia y ver por qué hacen lo que hacen. De todos los personajes, creo que el que tiene el arco de desarrollo más rico y complejo es la heroína, Vanessa Chacón. Vanessa Chacón es un personaje que tiene una historia que empieza en el 1999 y acaba en 2018. Esos son muchos años y ha pasado un montón de agua bajo el puente. A lo largo de todo ese tiempo hemos podido ver a Vanessa Chacón crecer, hemos podido verla cometer errores, hemos festejado sus éxitos en los libros, tiene algunos fracasos, en fin, hemos visto cómo ha ido creciendo, hemos visto sus luces y sus sombras y creo que al final es inevitable no encariñarse con este personaje. Y sobre todo, si hay otro aspecto del cual yo no me quiero olvidar con estos libros, es la atmósfera, o mejor dicho, las diferentes atmósferas que nos vamos a encontrar a lo largo de la trilogía. En el primer libro, y es una cosa que yo comenté en su momento, me pareció alucinante que consiguiera crear un ambiente claustrofóbico de verdad, en un edificio mastodóntico como es el Monasterio de David. Pero es que con el segundo libro y con el tercer libro lo ha vuelto a hacer y ha generado distintos ambientes que te tienen en tensión todo el rato. Y además, creo que lo ha hecho de una manera muy visual, porque para mí, a medida que he ido leyendo sus libros, sobre todo el tercero, me ha dado la sensación de que en ocasiones, más que leer una historia, estaba viendo una historia. Y eso me ha llevado a la conclusión de que los tres libros que tenemos delante tienen madera para una serie.
De tal manera que yo te propondría que si estos libros los vas a presentar en más de una ocasión por ahí, a partir de ahora termines dando una pregunta clara y directa. ¿Hay algún productor en la sala? Y a partir de ahí, pues empezar a hablar. Bueno, pues con esto solo me queda darte las gracias por la oportunidad que me has dado de poder ser otra vez cómplice junto a ti y junto a Eusebio para poder disfrutar de estas historias. En una ocasión, hace ya varios años, tuve la oportunidad de leer una entrevista que hicieron en 1956 a un premio Nobel de Literatura, William Faulkner. En esa entrevista le hicieron una pregunta. ¿Hay alguna fórmula que se pudiera seguir para convertirse en un buen novelista? Y él respondió, sí, 99% de talento, 99% de disciplina y 99% de trabajo. Creo sinceramente que Víctor ha conseguido reunir esos tres 99% en esta trilogía. Siempre he bromeado con él en que es cuestión de tiempo de que lo veas en los escaparates de la Casa del Libro. Pero además también creo que va a ser cuestión de tiempo de que lo veas recogiendo un premio modesto como el Nadal o por ejemplo, ¿sabes? O el premio Planeta. Uno pequeñito. Mientras tanto, espero esa llamada en la que me digas, oye, tengo una nueva idea, con una nueva historia, con nuevos héroes y con nuevas heroínas y una aventura donde te quiero llevar. Y no me quiero despedir sin decirles que, bueno, pues ya lo saben, si se atreven a abrir el plan de Luzbel, les aseguro que no van a poder parar hasta descubrir la mentira de Luzbel. Y entre esos tres libros van a encontrarse una historia fascinante, con unos personajes impresionantes, con un montón de asesinatos, con muchas pasiones que vale muchísimo la pena leer. Víctor, muchísimas gracias. Gracias, chicos, una vez. Pues nada, simplemente yo quiero hablaros un poquito más en concreto sobre el libro. Voy a hablaros sobre todo del último libro, de La mentira de Luzbel, pero quiero hacer un repaso, ya que no he tenido la oportunidad de presentaros formalmente los dos libros anteriores, El plan de Luzbel y El secreto de Luzbel. Voy a hacer un pequeño repasillo para que conozcáis un poco cómo fue la historia de la composición de los libros. El primer libro, El plan de Luzbel, está ambientado en el año 99. Es un libro que yo consideraría más clásico, si uno quiere, de Cide, con una atmósfera pues, muy claustrofóbica, con mucho misterio, con mucho giro de guión, donde bueno, hay una investigación, no te fías de nadie, hay muchos posibles culpables y muchas sorpresas. Es un libro sobre todo de sorpresas. El libro empieza con un detonante, que es aparece un hombre asesinado bajo el puente románico y curiosamente pues tiene una serie de marcas, ¿no?, por el cuerpo que bueno, son unas marcas extrañas que la gente cree que pueden ser satánicas y poco a poco la cosa se va enredando, se va viendo que ese asesinato puede tener que ver con unos libros o con unos documentos, mejor dicho, que estaban en la biblioteca del monasterio de David. Quien lo descubre no son las dos personas que van a ser protagonistas a lo largo de la historia luego. Por un lado, Vanessa Chacón, que es en aquel momento es una monitora del campamento que hay ese verano en el monasterio, como sabéis que ocurre, y una persona que está en la hospedería, Ángel Beltrán. Lo encuentran ellos dos. Y bueno, por diferentes sucesos que ocurren, además se crea una atmósfera en la que, como os he dicho, nadie se fía de nadie y parece que la investigación oficial, policial, pues no es muy de fiar. Entonces ellos mismos son los que se erigen como los que tienen que descubrir el misterio. Y vamos a acompañar a esos dos personajes, ¿no?, hasta bueno, pues un final que yo creo que es bastante sorprendente. En este caso, bueno, era un final abierto. Yo debo confesar que soy una de esas pocas personas a las que le gustan los finales abiertos, que no le gustan a casi nadie. Pero bueno, a mí me parece, yo debo confesaros hoy aquí que yo cuando terminé este libro, mi objetivo y mi intención era pues acabar el libro y chimpún. Yo nunca había publicado un libro en mi vida y dije, mira, pues me ha quedado súper chulo y ya está. Y bueno, cuando lo di a leer a la gente, pues vi que el feedback era muy bueno, que a la gente le gustaba
Y lo primero que me encontré fue, bueno, ¿cuándo haces la segunda parte? Y yo, no hay segunda parte, es un libro conclusivo y ya, pero que dejas que allá, digo, pero no, porque era así el libro. Y vino una segunda persona y me dijo lo mismo. Y una tercera, y no sé en qué número fue exactamente, en el que ya me planteé, dije, pues a lo mejor tendría que hacer una segunda parte. Yo ni siquiera me había planteado escribir otro libro. Y ahí ya sí que me puse a confeccionar la segunda parte, y cuando empecé a crear los personajes, a crear la escaleta, a crear toda la estructura del segundo libro, me di cuenta que quería contar una serie de cosas que se me escapan, que no me daban por un libro. Digo, no, y esto tengo para 2 libros. Y ya a partir de ahí sí que ya monté toda la estructura de los 2 libros siguientes. Cuando empecé a escribir el segundo ya sabía lo que iba a ocurrir al final de la trilogía del tercero. Vale, pues sí, un poco el proceso. El segundo libro es un libro diferente al primero. Es un libro en el que no hay tantas sorpresas, es un libro más de suspense, pero es un libro que tiene más pozo, que está hecho con más intención, no como el primero en el que yo lo publiqué pues, un poco sin saber y sin intención de publicarlo al principio, como pasa muchas veces las cosas. Pero el segundo sí que lo confeccioné, por así decirlo, con la intención de publicarlo, por lo cual es un libro pues, oye, con más pozo, creo que está mejor escrito, bastante mejor que el primero. Y el tercer libro, que es el en el que me quiero centrar más hoy, La mentira de Dudel, pues es un libro también muy diferente a los otros 2. Es un libro, es el primer libro que está escrito en primera persona, lo cual no es casual. Escribir en primera persona, la intención en este caso mía es para que estemos mucho más cerca de los personajes, que todo lo veamos de una manera más personal. Y es un libro en el que hay una trama principal, que es la que nos une, digamos, con los libros anteriores, que sería la investigación, ¿no?, sobre las muertes que aparecen en el monasterio, pero además se le unen una serie de subtramas. Una de ellas nos lleva al pasado, nos lleva al año 1950, una fecha muy significativa en este pueblo, ¿verdad? ¿Os sonará? Y bueno, pues esa que es cuando pues, se trasladó de Linares del Arroyo a este pueblo, ¿no?, a la población. Y esa subtrama nos ayuda a entender el comportamiento, la forma de pensar y la forma de actuar, sobre todo, del padre Iván en el tercer libro. Porque este tercer libro empieza con un funeral, que es el funeral del padre Iván, y lo que ocurre es que se encuentran 2 cadáveres en unas obras que hubo en el año 2018, que es cuando está ambientado el libro. Esos cadáveres enseguida nos damos cuenta que pueden ser responsabilidad de una manera del padre Iván, y nos lo pone en el foco. Entonces mi intención era con esta subtrama, oye, pues que conociéramos un poquito, que nos fuera llevando por diferentes. Aparte, a eso se le une otra subtrama en la que hay una investigación oficial, nuevamente, de la Guardia Civil en este caso, en el que, bueno, pues personajes de otros libros como Ramón Gámez, que es un guardia civil, y Maite Dueñas, ¿no?, pues van investigando. Y además se une una subtrama más en la que la jueza Teresa Martín, bueno, pues es la que nos da un poco, es la trama más gamberra, por así decirlo, nos da un poco de chicha, nos aviva todo eso que ocurre de las profecías, de que los muertos están relacionados con antiguas profecías, con el último papa, con unas cartas de Albert Pike que nos dicen que va a haber una tercera guerra mundial que está orquestada por señores muy poderosos. Bueno, pues todo esto. Es como muy paranoico, muy conspiranoico, pero bueno, va todo ahí, ¿no? Y bueno, pues digamos que lo que hago en este último libro es confeccionar de una manera pues casi de cirujano. En cada capítulo nos enteramos de cada una de las partes de estas subpartes de las que os he hablado, ¿vale? De manera que alternativamente con varios flashbacks creo que le da mucho dinamismo al libro. Creo que es el libro que no sé si es el que más va a gustar o es el que, bueno, el que más va a gustar a la gente o la gente va a considerar el mejor, pero creo que es el libro que está mejor hecho, el tercero. Y bueno, y el final sobre todo es un final que yo creo que es de campanillas, es un final que nos lleva al Archivo Secreto del Vaticano, que es un lugar muy peculiar. Por si no lo sabéis, es el lugar donde se dice que están los mayores secretos de la humanidad, curiosamente. Y es un sitio muy inaccesible, pero yo lo voy a llevar allí. Sé cómo entrar y
Y bueno, pues ahí terminamos el libro, es un final de campanillas y es un final un tanto camperro además. Es un final bastante camperro, yo creo, muy a mi estilo, pero que yo creo que cierra muy bien y cierra muy bien todas las cosas que quedan abiertas en los otros libros, ¿no? Nos da explicación a todo lo anterior y además nos lo da de una manera, bueno, pues con una cierta ironía. A mí no me gustan las verdades absolutas, creo que en la vida no existen las verdades absolutas, pero sí me gusta que todo el mundo conozca todas las posturas, que es un poco de lo que va esto. Y poco más. Para finalizar, quería poneros que el tema de que tengamos aquí un proyector, es que os quería poner un pequeño book trailer, a ver si os gusta, que me he confeccionado. ¿Tú te lo sabes? Blanco, blanco. No, espera. A ver. ¿Sabes tú? No, Ahí está, ¿no? Ahí está. Da miedo, ¿eh? Lo que hace pues nada, muchísimas gracias por la asistencia. Tenemos, si queréis, un espacio para firma de libros y si queréis comprar los libros. Os he traído para los que quieran comprar el último libro o gente que no tenga los otros, si queréis la oportunidad, pues aquí. Muchísimas gracias.